Iván se sienta al saber un mundo de ideas que quieren nacer. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el vaivén, cultura y arte, su eco también. Música suena, es magia en la voz. Coaching nos guía, un faro feroz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de El Iván a través de Canal Sur. Nuestro país está lleno de una cultura extensa, pero no siempre prevalece sola. Siempre hay que tener un plan de ejecución para poder preservarla y que sea sustentable para el tiempo. Para este programa contamos con la presencia de un gestor que desde este año estamos recién empezando un periodo dentro de la Casa de la Cultura, que es Julio Espinosa, quien tiene una carrera y un plan de cierta forma que es muy ambicioso y que es importante, ya que nuestra ciudad lo amerita. Julito, bienvenido y gracias por tomarte el tiempo de este espacio. Vamos a empezar con, bueno, para tener un plan de acción, creo que es importante saber también tener una situación actual en la cual Loja y la provincia nos encontramos para poder partir de ahí. Sí, bueno, dentro de nuestra campaña presentamos un gran proyecto que ya lo veníamos identificando desde hace muchos años, como es la necesidad de articular a los 16 cantones de nuestra provincia de Loja. Y cuando hablamos de articular es cumplir con la ley de cultura, lo que dice en el artículo 24, que para conformar el sistema nacional o el sistema provincial de cultura se deben articular todas las instituciones públicas, gobiernos autónomos centralizados, colectivos y artistas que voluntariamente desean participar. Y en este sentido hemos propuesto la conformación de una red cultural provincial, la misma que ya comienza a tomar forma de a poco. En este año nos proponemos hasta cerrar, hasta diciembre del 2025, tratar de visitar la mayor cantidad de cantones de nuestra provincia para en enero, con los cantones que logremos consolidar, poder iniciar un plan piloto de circulación de bienes y servicios culturales en cada uno de los territorios que son parte de la red de cultura provincial. Julio, para la realización de este plan, bueno, el que es de campaña y que ya está en pie ahora, se parte, ¿cuáles serían las métricas como para decir la cultura? Porque para muchas personas puede decir, bueno, se hace conciertos, se hace festivales, pero ¿cuáles serían, digamos, las métricas? ¿En qué yo me baso para poder decir, bueno, hay que ir trabajando en esto? Mira, que en el tema cultural no existen datos cuantificables, digámoslo así, de estadísticas para ver con qué recurso humano contamos. Y es justamente esta red nos va a permitir identificar cuántos músicos tenemos, cuántos artistas plásticos tenemos, cuántos literatos tenemos en cada cantón, en cada territorio, para de acuerdo a eso definir políticas, porque no podemos definir políticas ni estrategias sobre un número que no conocemos, incierto. Para todo plan de gobierno se necesita estadísticas, y si hablamos de datos, justamente esos son inciertos. El Ministerio de Cultura tiene una base de datos que es el Registro Único de Actores Culturales, pero esa información es confidencial del Ministerio de Cultura, que no la puede compartir la Casa de la Cultura, ni la tiene, para poder aplicar iniciativas, proyectos, políticas encaminados al fortalecimiento de cada una de estas actividades. Ahora tú bien mencionabas que se pueden crear algún tipo de eventos, conciertos, si se tiene algún dato de estadística. Esto son proyectos eventuales, digamos así, que tampoco se tiene, pero que se debe trabajar en la consolidación más bien de procesos artísticos para que luego se deriven en actividades. A mí me viene mucho también a la mente en una de las frases que se mencionaba durante la campaña, que es cultura viva. Cuando hablamos de cultura viva, bueno, podemos verlo de diferentes ópticas, ¿no? Pero bueno, la cultura es de cierta forma milenaria, ha sido ancestral en nuestra provincia. Y cuando tú mencionas cultura viva, este movimiento está recogiendo qué tipo de elementos que a lo mejor se están ya uniendo a la cultura. Cuando hablamos de cultura viva es un movimiento de gestores, artistas que están en constante actividad cultural
y que mantienen viva esa cultura en cada uno de sus territorios. Hablamos de agrupaciones de danza que constantemente están interactuando con la ciudadanía, hablamos de obras de teatro, que son actividades propiamente activas y vivas dentro del escenario, entre el intercambio de personas, en la circulación de los contenidos creativos. Entonces no podemos hablar de cultura pasiva, qué sé yo, o cultura así nomás, sino que hablamos de una cultura viva que se encuentra en constante movimiento, en constante actividad cultural en cada uno de sus territorios. Y eso es lo que sucede en cada uno de nuestros cantones. Cada uno de nuestros territorios mantiene una activación constante y una cultura viva que la han venido realizando por muchos años, que hay que obviamente identificarla, potenciarla, tratarles de entregar insumos que los encaminen hacia una representación con identidad, identitaria. Mira, yo recientemente cuando visitaba el Cantón Celica veíamos cómo 5 agrupaciones de danza nos recibían. Y cuando nos recibían analizábamos cada una de sus representaciones coreográficas y pues lo que representaban es la cultura del norte del país, del centro del país, la música del norte del país, del centro del país, a veces representaciones coreográficas del norte del Perú, la música del norte del Perú. Y los pedidos que nos hacían es justamente que la Casa de la Cultura les apoye con trajes para poder seguir fortaleciendo, decían, la cultura. Pero no se daban cuenta de que están fortaleciendo la cultura, bueno, sin desmerecer pues, nuestra riqueza cultural del norte y del centro del país, pero también nuestra provincia tiene riqueza cultural. ¿Y por qué no trabajar en el tema identitario? O sea, ¿por qué no llevar a escenas coreográficas la representación viva de lo que es nuestras costumbres y de nuestra cultura? ¿Por qué no representar a un chazo lojano, representar a un saraguro, representar a un amboca, representar a un palta, representar a un ambacola, a un zacapalca, ¿sí? Entonces, a un curimanga? Entonces, nos hace falta mucho ahondar en el tema investigativo y que esas representaciones coreográficas tengan identidad y que cuando participen en grandes eventos como el Festival Internacional de Artes Vivas, que me gustaría tenerlos en el futuro, a los 16 cantones siendo parte activa de esta gran festividad, automáticamente nosotros podamos definir de dónde viene. Porque si viene, digamos, por poner un ejemplo, Celica a presentarse acá con una vestimenta, una coreografía de Otavalo, automáticamente las personas que vean van a decir: bienvenidos amigos otavaleños, siendo de la provincia de Loja. Pero si representan a un chazo lojano, van a decir: ah, eso es Loja, quiero ir a ese cantón. Entonces genera un vínculo de comunicación para que la gente visite sus territorios, promuevan el turismo, posicionen la ciudad y se trabaje de manera coherente y con identidad. Qué interesante. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Al regreso vamos a hablar sobre las líneas estratégicas del plan de acción para establecer una cultura y también cómo ver la cultura como un proceso de formación, como un proceso de verdadera identidad. Así que regresamos dentro de breve. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el baile. Cuidar nuestros senderos ecoturísticos es una tarea de equipo. Evitar dañar la vegetación, lastimar a los animales, arrojar desperdicios o materiales de construcción. Además, recuerda que estas áreas no son para pastoreo de ganado ni para la cacería de especies silvestres. Aprovecha estos espacios para enseñarles a tus hijos, estudiantes o amigos sobre la importancia de la biodiversidad y la responsabilidad que tenemos con el ecosistema en el que vivimos. Senderos ecoturísticos, hermosos, accesibles y dignos de los lojanos. Autorización número 3022, CNE, Referéndum 2025. Bienvenidos a Loja, la tierra más linda de la tierra. Vive una experiencia auténtica, De calidad y confort. Disfruta de sus hermosos miradores. Recorre su centro histórico, plazas, parques y senderos que te permitirán reconectar con la naturaleza. Disfruta su exquisita gastronomía local, acompañada del mejor café del Ecuador. Visita sus parroquias rurales Y enamórate de sus paisajes.
guiado a Loja, la tierra más linda de la tierra, es tu destino seguro. Autorización número 3021. CNE, referéndum 2025. Centro Histórico de Loja evoca historia y tradición. Iglesia de San Francisco, de estilo renacentista y neogriego, edificada en 1548. Iglesia catedral, construida en piedra y adobe en el siglo XVI. Iglesia de Santo Domingo, construida en 1557. Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián, de estilo tradicional y republicano, edificado en 1900. Iglesia San Juan de Dios del Valle, de estilo colonial, construida alrededor de 1548. Autorización número 3023. CNE, referéndum 2025. Venga y conozca el Parque Colinar Carigán Billonaco, un lugar único en la ciudad, con un hermoso entorno natural, miradores, laguna, canchas, canoas, cabalgatas, bicicletas, tren turístico, sendero, cabañas, área de picnic, un patio de comidas y el parque extremo. Parque Colinar Carigán Billonaco lo espera de lunes a domingo. Estamos ubicados en la parroquia Carigán, vía Cuenca. Venga y conozca lo nuestro. Autorización número 3020. CNE, referéndum 2025. Parque Lineal Ecológico Zamora Huayco, un lugar maravilloso donde la naturaleza y la diversión se unen para ofrecerte momentos inolvidables. Déjate sorprender por sus áreas de picnics, donde puedes compartir momentos de alegría y disfrutar de la tranquilidad del entorno. ¿Eres amante del deporte? Aquí encontrarás canchas de vóley, fútbol y básquet para poner a prueba tus habilidades y divertirte al aire libre. Para los más pequeños contamos con áreas de recreación infantil pensadas para su diversión y seguridad. Además, podrás recorrer un sendero de 1600 metros de longitud, descubriendo la flora y fauna endémica que hace de este lugar un verdadero tesoro ecológico. No te pierdas las vistas panorámicas desde nuestro Mirador Muelle y Mirador Cascada, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Un lugar para conectar con la naturaleza, disfrutar en familia y crear recuerdos que perdurarán para siempre. Autorización número 3018. CNE, referéndum 2025. Explora Chantaco, una joya rural a solo 30 kilómetros de Loja. Descubre su encanto natural y arraigo cultural, destacando la hospitalidad de su gente y su tradición católica. Aquí, la crianza de cuyes y el cultivo de alimentos frescos son parte vital de la vida diaria. Prueba los deliciosos platos típicos en los restaurantes locales y admira las artesanías únicas, como las cobijas de lana y las esteras de totora. No te pierdas los impresionantes atractivos turísticos como la cascada Chiliparas y las misteriosas piedras ancestrales. Te esperamos en Chantaco, donde la naturaleza y la cultura se fusionan. Autorización número 3019. CNE, referéndum 2025. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel se abre la charla al A veces se suele pensar que la cultura es algo esporádico, es algo espontáneo, incluso se podría pensar que es improvisado, pero todo esto, la cultura, hablar sobre la representatividad de nuestra ciudad a nivel nacional, es un proceso. Para eso volvemos, Julito, al tema de que el plan de acción realmente no es que cogemos y hacemos conciertos y que la cultura a veces solo se puede dar por cosas momentáneas. Hay líneas de acción y lo que tú mencionabas, algo bastante concreto que a mí me parece bastante oportuno hablarlo,
es sobre la presencia de la provincia, que de cierta forma yo he sido testigo de una petición directamente hacia ti de incluir la provincia. ¿Cómo podríamos, o cómo lo estás ejecutando? Porque sé que ya lo estás haciendo. Mira, siempre venimos reclamando sobre el centralismo, desde aquí, desde Loja. Siempre venimos hablando de que todos los recursos, las actividades, se concentran en la capital del Ecuador, que es en las principales ciudades a veces. Y siempre hablamos de que se debe descentralizar los bienes y servicios. Por ese lado, totalmente de acuerdo, coincidimos. Pero si hablamos de una verdadera descentralización, también tenemos que predicar con el ejemplo. Los cantones también requieren que llegue la cultura. Ellos dicen también dicen, no queremos que se concentre en la capital de provincia la cultura. Es por eso que hemos regresado a ver a los cantones donde también hay cultores, donde hay también artistas, donde hay también gente con hambre de cultura, que quieren consumir bienes y servicios culturales, que obviamente hay que trabajar en un proceso formativo, en un proceso un poco más profundo, para poder ir articulando un gran concepto y una gran línea de tiempo, digámoslo así, de que tenga una meta y un objetivo claro a donde queremos llegar. Es por ello que hemos diseñado la red cultural provincial, con objetivos claros. En cada cantón tenemos una comitiva que van a ser quienes lideren los procesos formativos en cada cantón. Y hoy me encuentro diseñando ya quienes van a ser los instructores que van a trabajar en cada cantón, circulando por la red, formando procesos, creando procesos, formando artistas en el tema de las artes plásticas, de la música, de la literatura, de las artes escénicas, de la oratoria. Entonces, cuando formamos, al mismo tiempo también formamos un público. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos concluido un proceso formativo, se deriva un evento de exhibición de esos procesos. Y son los padres de familia de esas personas quienes asisten a ver cuál es el producto final. Y comienzas a crear esa conexión entre el creador, el espectador y la ciudadanía. Entonces comienzas a triangular un proceso que de a poco va floreciendo. Va floreciendo y se va masificando. Y la idea es de que en 4 años tengamos un gran público que consume bienes y servicios culturales. Hoy en día el Festival de Artes Vivas es un claro ejemplo de cómo es el comportamiento del público. Tú vas a un teatro donde hay obras internacionales y revisas cuántos asistentes hay. Es el diagnóstico que uno puede tener de cómo estamos apreciando la parte creativa. Y si se pone un costo a la entrada, aún muy bajo todavía es el consumo. Entonces, todo eso hay que comenzar a articular para poder ir creando verdaderos procesos educativos, tanto de la parte creativa como de la parte de los espectadores, sea el público, ¿sí? Y la ciudadanía. Vas tomando conciencia de que la cultura puede generar este ambiente, esta circulación, esta activación, digámoslo así, esta también reactivación de la economía que mucha falta le hace. O sea, dentro de la cultura concebida desde un eje de transformación social es muy amplia y puede generar muchos factores positivos, como por ejemplo disminuir los índices delincuenciales, mejorar la economía de un país, de un territorio. También la cultura te permite ser más crítico, te permite ser más sensible, ¿sí? Te permite ser un poco más dinámico con la gente y también te permite ser creativo, ¿sí? Entonces son componentes y actividades que están alrededor de un concepto claro de cultura en el cual debemos tomarlo mucho en cuenta como un derecho, más no como un bien suntuario, sino como un derecho ciudadano, al igual que la salud, la educación. La cultura debe ser concebida como tal. Julio, bueno, en nuestro país también es muy importante que, bueno, la cultura está a veces también muy arraigada a lo que es el turismo. Y bueno, te digo que en los cantones a veces las festividades mismo atraen, ¿no?, público incluso de aquí de las ciudades a los cantones. Para hacer este trabajo es importante, bueno, las células que tú estás mencionando, pero también gran parte del municipio, porque los municipios de cierta forma también son los que ponen los recursos para que esto se dé.
¿te estás manejando o cómo lo estás haciendo a través de los municipios? Porque también me imagino que esto tiene que ser a la par para que ellos también puedan, de cierta forma, ser parte y también hagan su parte. Claro, mira, los municipios tienen competencias en cultura. La prefectura tiene competencias en cultura. Los gobiernos parroquiales tienen competencias en cultura. ¿Cuánto es el promedio? Bueno, hablemos en números generales, en recursos económicos que se invierten en cultura en la provincia de Loja. Cerca de 2,5 millones de dólares que se invierten en toda la provincia de Loja en cultura. En números se evidencia eso, pero en la realidad es otra, porque si se invirtiera 2,5 millones de dólares en cultura en la provincia, la cultura tuviera otra vitrina, tuviera otra mirada, estuviéramos en otra posición, fuéramos a lo mejor vistos de otra manera, pero no es esa la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que estos recursos económicos no están siendo invertidos en cultura, están siendo invertidos en eventos culturales, entre comillas, que son pasajeros. Son eventos que se los produce de un día y al otro día no queda nada. Sí, entonces, hay una provincia, perdón que te haga, hay una provincia que de hecho tuvo muchos problemas, no voy a decirla, pero creo que es a vista de todos, que había la polémica porque le invertía todo a conciertos y era una cuestión como que más bien meto para poder ver cuánto saco. En realidad por ahí podría ser tal vez. Bueno, no voy en contra tampoco de criminalizar el tema de los espectáculos en vivo, que también permiten dinamizar la economía. Pero si bien es cierto, ese es un componente también de la reactivación económica, si se trata de una administración eficiente y de una administración técnica, puedo decir, a ver, este porcentaje voy a utilizarlo en esto para reactivar la economía. Y este porcentaje lo vamos a utilizar en procesos culturales internos, no destinar el 100% a ese tipo de eventos, que son buenos, por cierto, y que después se quede sin ningún proceso el cantón, y que después tenga otros problemas que deriven en a lo mejor delincuencia, inseguridad, migración, falta de empleo permanente, que nuestros jóvenes se dedican a otras actividades y que no les permite desarrollarse culturalmente justamente porque no existen esta oferta dentro de los gobiernos autónomos o de las entidades encargadas de reactivar este sistema. Entonces se puede distribuir. Si yo tengo $100,000 de presupuesto, digo, a ver, voy a gastarme $50,000 en hacer este tipo de eventos, pero el resto voy a crear bandas infanto-juveniles, elencos de teatro, potenciar nuestros músicos. ¿Y qué tal si de ahí en el futuro comienza a visibilizarse gran cantidad de artistas que pueden devolverle en tributos al lugar, pueden devolverle en impuestos permanentes al lugar, porque comienzan a posicionar el nombre, ¿no? Es como, por ejemplo, yo veía en Puyango como Máximo Escaleras, que es de un barrio de este hermoso cantón, tuvo que salir y hoy en día es una estrella de la música, y que cada vez que él dice soy de Alamor, soy de Puyango, la gente comienza a googlear y a buscar qué hay de visitar en Puyango y comienza a devolverle ese tributo indirectamente a la ciudadanía en visitas, ¿no? Entonces es algo un poco interesante si se lo maneja desde ese punto de vista. Esto viene muy bien unido a la siguiente pregunta, porque justamente ¿cuáles serían entonces los retos que estamos enfrentando? Porque hay un plan que de cierta forma está buscando articular, que está buscando poner en vitrina también a la provincia, pero siempre a veces puede haber personas que traten de politizar la cultura, de tratar de usar eventos o personas para un bien personal, pero de acuerdo a este plan de acción yo veo que es una cuestión que trata de sustentarse en el tiempo. ¿Cuáles son los principales retos que hasta ahora te estás enfrentando? Principales retos es de que nuestros artistas sean visibilizados a nivel nacional, luego internacional, y que comencemos a exportar esa cultura de que siempre hablamos. Hablamos de que Loja es la capital cultural, hablamos de Loja no como ciudad, sino como provincia, de que es la ciudad cultural y que solo ha quedado en membrete, porque tú vas a las principales ciudades del país y tú mismo pregúntate, ¿cuántos artistas lojanos están presentándose aquí? ¿Qué artistas lojanos están sonando en las principales radios nacionales?
Entonces no es tan cierto el tema de que le ponemos como Loja la ciudad cultural. Si hemos dejado de exportar música, hemos dejado de exportar literatura, entonces tenemos que preguntarnos cuál es el problema. El tema es de que hay que visibilizar y estamos también con una gran fuga de recurso humano, ¿sí? De materia prima, porque yo he visto muchos talentos que pasaron por diferentes procesos. Yo recuerdo, por ejemplo, a este joven Christopher Vélez que andaba en un estudio grabando, haciendo sus producciones en pequeños estudios aquí y no tenía la oportunidad, no tenía ese espacio para poder él promocionar su música. Y él tuvo que emigrar a Estados Unidos y de repente aparece como triunfador de un reality internacional y dice, soy de Loja. Ahí recién decimos, ve, ahí están los lojanos. Pero cuando ya se fue, y hoy es una estrella de la música que factura muchísimo dinero y que pudiendo haber sido un gran referente y nacido desde aquí, desde Loja, con una producción lojana, podríamos haber aprovechado ese talento. Mira, y esto es en todos los sentidos. ¿Qué tal si en la provincia encontramos un talento como esto? Esto es como ir buscando el oro entre tanto talento. Entonces vas descubriendo, vas viendo y encuentras potencialidades, ¿no? Que se pueden explotar y comenzar a darle una mejor posición cultural a Loja, una representación, así como lo hace Colombia, como lo hace Argentina, el mismo Perú, que si tú pasas el puente Macará al otro lado, desde que pisas el primer negocio, el primer restaurante, escuchas música peruana. Pero si tú retrocedes en territorio ecuatoriano y vas a un restaurante, escuchas música peruana y no escuchas nuestra música ecuatoriana. Entonces algo está pasando, ¿no? Con la referencia que tú haces, y yo también viendo la realidad, por ejemplo, del país, y voy a meter un poquito aquí el fútbol. Por ejemplo, hay este equipo Independiente del Valle, hacen un proceso que, bueno, va más o menos entre unos 10 a 15 años de que ellos van de vida. ¿Y qué es lo que hacen? Semilleros, los van formando, y hoy por hoy ya no es que ellos lo dicen, sino que ya el mundo dice, estos jugadores son de ecuatorianos y nosotros estamos teniendo cierta posición, no por lo que decimos, sino por lo que ya está hecho. A mí me viene mucho a la mente con los semilleros que tú hablas, claro, a nivel de cantón. Entonces, al ser un proceso, no es que, bueno, y el caso de Christopher Vélez es un caso sui generis, digamos, por cuestiones de la vida, el destino, él logró hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando la Casa de la Cultura empieza a tener estos semilleros, empieza a invertir en los procesos? Creo que en un mediano plazo podemos llegar a resultados. Claro, y no solo es el ejemplo de Christopher Vélez, son muchos. Por ejemplo, Max Berrú tuvo que triunfar en Chile. El mismo Segundo Rosero tuvo que triunfar en el Perú. Entonces, han tenido que salir para poder triunfar. Entonces, las políticas culturales en nuestro país, en nuestra ciudad, como que nos quedan debiendo aún para poder tener un verdadero proceso. Como tú ponías de ejemplo, el Independiente del Valle es un proceso. Y hoy en día es el club que mayor exporta jugadores. Si tú lo pones en referencia con uno de los clubes de mayor trayectoria en nuestro país, ¿qué hacen? Contratan ya estrellas. Claro. Pero que, o sea, más bien ellos son los que compran estrellas y que eso los mantiene, en cambio, a veces con déficit económicos. Lo que al otro club es todo lo contrario, que le da réditos económicos porque están exportando. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ir, como Casa de la Cultura, descubriendo este tipo de potencialidades creativas en cada uno de los espacios. Que de 10 o de 100 encuentre 2, 5. Entonces, yo ya tengo una carta de presentación desde Loja, o sea, desde aquí. Entonces, yo digo, no, este es un artista que necesita y merece el apoyo. Necesitamos potencializarlo en esto. ¿Sí? ¿Y qué tal mañana comienza a tomar reconocimiento nacional, mundial? Dicen, ¿de dónde? Desde Loja, de Loja, Loja. Entonces, Loja comienza a ganar también como ciudad, como provincia, porque el artista está vendiendo también ese nombre, está vendiendo su ciudad. ¿Sí? Entonces, así funciona el tema. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar al último bloque y al regreso estaremos hablando sobre personas que a veces dicen, bueno, yo no tengo apoyo, como lo acaba de mencionar Julio, pero ¿qué pasa con los procesos? ¿Qué pasa con los alcances y el verdadero proceso de un artista en la actualidad? Así que regresamos en breve con el cierre.
Eduardo al timón y la tarde en su piel. Se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el vaivén. Cuidar nuestros senderos ecoturísticos es una tarea de equipo. Evitar dañar la vegetación, lastimar a los animales, arrojar desperdicios o materiales de construcción. Además, recuerda que estas áreas no son para pastoreo de ganado ni para la cacería de especies silvestres. Aprovecha estos espacios para enseñarles a tus hijos, estudiantes o amigos sobre la importancia de la biodiversidad y la responsabilidad que tenemos con el ecosistema en el que vivimos. Senderos ecoturísticos, hermosos, accesibles y dignos de los lojanos. Autorización número 3022, CNE, Referéndum 2025. Bienvenidos a Loja, la tierra más linda de la tierra. Vive una experiencia auténtica, De calidad y confort. disfruta de sus hermosos miradores. Recorre su centro histórico, plazas, parques y senderos que te permitirán reconectar con la naturaleza. Disfruta su exquisita gastronomía local. Acompañada del mejor café del Ecuador. Visita sus parroquias rurales. Y enamórate de sus paisajes. En este feriado, Loja, la tierra más linda de la tierra, Es tu destino seguro. Autorización número 3021, CNE, Referéndum 2025. Centro Histórico de Loja evoca historia y tradición. Iglesia de San Francisco, de estilo renacentista y neogriego, edificada en 1548. Iglesia catedral, construida en piedra y adobe en el siglo XVI. Iglesia de Santo Domingo, construida en 1557. Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián, de estilo tradicional y republicano, edificado en 1900. Iglesia San Juan de Dios del Valle, de estilo colonial, construida alrededor de 1548. Autorización número 3023, CNE, Referéndum 2025. Venga y conozca el Parque Colinar Carigán Billonaco, un lugar único en la ciudad, con un hermoso entorno natural, miradores, laguna, canchas, canoas, cabalgatas, bicicletas, tren turístico, sendero, cabañas, área de picnic, un patio de comidas y el parque extremo. Parque Colinar Carigán Billonaco lo espera de lunes a domingo. Estamos ubicados en la parroquia Carigán, vía Cuenca. Venga y conozca lo nuestro. Autorización número 3020, CNE, Referéndum 2025. Parque Lineal Ecológico Zamora Huayco, un lugar maravilloso donde la naturaleza y la diversión se unen para ofrecerte momentos inolvidables. Déjate sorprender por sus áreas de picnics, donde puedes compartir momentos de alegría y disfrutar de la tranquilidad del entorno. ¿Eres amante del deporte? Aquí encontrarás canchas de vóley, fútbol y básquet para poner a prueba tus habilidades y divertirte al aire libre. Para los más pequeños contamos con áreas de recreación infantil pensadas para su diversión y seguridad. Además, podrás recorrer un sendero de 1600 metros de longitud, descubriendo la flora y fauna endémica que hace de este lugar un verdadero tesoro ecológico. No te pierdas las vistas panorámicas desde nuestro Mirador Muelle y Mirador Cascada, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Un lugar para conectar con la naturaleza, disfrutar en familia y crear recuerdos que perdurarán para siempre. Autorización número 3018, CNE, Referéndum 2025. Explora
Chantaco, una joya rural a solo 30 kilómetros de Loja. Descubre su encanto natural y arraigo cultural, destacando la hospitalidad de su gente y su tradición católica. Aquí, la crianza de cuyes y el cultivo de alimentos frescos son parte vital de la vida diaria. Prueba los deliciosos platos típicos en los restaurantes locales y admira las artesanías únicas, como las cobijas de lana y las esteras de totora. No te pierdas los impresionantes atractivos turísticos como la cascada Chiliparas y las misteriosas piedras ancestrales. Te esperamos en Chantaco, donde la naturaleza y la cultura se fusionan. Autorización número 3019, CNE, referéndum 2025. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el Se puede pensar que la cultura es para la gente, pero en este conversatorio hemos podido entender que la cultura se construye con la gente. Desde esta perspectiva, Julito, nosotros podemos decir que esta cultura viva es un proceso que está en construcción con la gente, ¿no es cierto?, que trata de activar las células, que trata de activar justamente la provincia que, bueno, históricamente puede haberse sentido relegado un poco, pero en este proceso vemos que este plan de acción recoge justamente procesos para trabajar con la gente. Para finalizar, podemos hablar justamente sobre cómo se pueden medir cuando un plan está funcionando. Al menos en la cultura es un poco difícil, un poco subjetivo, pero ¿cómo podríamos empezar a entender que este plan sí está funcionando? Cuando tú trabajas con indicadores medibles, puedes ir evaluando si en verdad está funcionando el proyecto. El tema de la red no es una improvisación, es un proyecto que yo ya lo venía trabajando desde hace algún tiempo, pero lo venía haciendo de manera territorial en un solo lugar, digámoslo así, como un proyecto piloto en el Cantón Puyango, que ya ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque ya hay jóvenes que publicaron sus libros, hay danzas consolidadas, tienen su biblioteca, tienen espacios de formación, la casa está quedando ya pequeña, cada día tienen mayor afluencia de personas, han habido muchas personas interesadas en el tema investigativo, en el tema creativo. He visto cómo las parroquias como el Arenal ya se pintó de colores, se ve de otra manera, tratan de muralizar todos los espacios, tratan de intervenir el espacio público, prácticamente están volviendo una transformación en el tema cultural. Y de hecho legislaron una ordenanza que no la tiene ningún otro cantón y resolvieron institucionalizar el mes de agosto como mes de las artes y la cultura y desarrollan una amplia agenda cultural en el mes de agosto con inversión del municipio y que eso permite reactivar muchos espacios. Entonces ya está a la vista de todos este resultado. Entonces lo que queremos es replicarlo en cada uno del resto de cantones, ya en una segunda fase que es trabajando con 5 cantones para ir viendo cómo funciona ya de manera, digámoslo, un poco grupal, y luego iremos incluyendo en una tercera etapa otros 5 cantones más, y así al terminar nuestra gestión, terminar con los 16 cantones en una red articulada, o sea, que funcione de manera simultánea, de manera participativa, de manera activa, y por eso es de que eso va a ser una cultura viva en constante activación, así en los 16 cantones, que va a estar latiendo a cada minuto, a cada segundo, al mismo tiempo. Y eso sí va a convertirse en un arma potente para el intercambio y el desarrollo cultural que Loja está buscando y que busca, ¿sí?, en cada paso que da. A mí, bueno, en una conversación que tuvimos anteriormente, hablamos sobre cómo la cultura, si se la suma como un elemento también formativo de la sociedad, que de hecho, si lo sumamos a la educación, tiene un claro impacto de transformación social, que mucha falta nos hace, porque nosotros nos podemos decir que somos un país que relativamente tenemos una cultura dada. Sin embargo, yo creo que si la educación no nos está transformando, pues realmente algo está fallando. Y yo soy firme creyente de que la cultura sí
hace mucha falta como un elemento, como un eje en educación para transformación. Nosotros conversamos en algún momento de un proyecto que también está planificado en la Casa de la Cultura, donde involucra la lectura como un proceso permanente diría yo, de cultivar el pensamiento, donde rescataríamos obras que son del común, de la cultura general, y que también está proyectada a los niños. Volvemos al tema de los semilleros. Entonces, este proyecto estaría tal vez para el otro año. ¿Cómo podríamos...? Se lo está trabajando, de hecho, en un proyecto de vinculación con la comunidad, con la Universidad Nacional de Loja, en un convenio con la carrera de Lengua y Literatura, y de hecho la otra semana empieza ya el primer acercamiento, el primer movimiento, digámoslo así, o el taller de escritura creativa para niños, que lo vamos a activar en la biblioteca. La idea es de trabajar con grupos focalizados y con un resultado final, ¿sí? Que se vea todo el proceso completo, desde la motivación a la lectura hasta la entrega de un texto final, que es un cómic, o por lo general un documento escrito por ellos, por los niños que participan del taller. Sí, estamos trabajando con grupos focalizados para irles dando seguimiento, cómo van progresando en el nivel de la escritura creativa, en el nivel de la lectura. Si bien es cierto, la lectura es una competencia del Ministerio de Educación, pero nosotros nos hemos apropiado de esta competencia, digámoslo así, sin haberla solicitado, porque nos interesa que nuestros escritores, nuestros creadores literarios, tengan quienes consuman literatura. Si no tenemos un público lector, ¿para quién está inscribiendo entonces? ¿Para quién está inscribiendo los escritores? Entonces, el escritor ya no tendría que ir a promocionar sus libros en una población que no lee, sino en un público lector, que va a ser mucho más fácil tener el territorio en una comunidad lectora para poder difundir tu producto literario, porque nada serviría ir a promocionarlo, ¿no?, en lugares donde no lee. Entonces hay que crear las cadenas de valor para cada ítem y para cada actividad y poder ir cerrando esos círculos. Si comenzamos a motivar la lectura en los niños comienzan a crear y comenzamos a crear también un público lector, una comunidad lectora. Entonces el escritor escribe para esos niños. O sea, el escritor también tiene que ser y mirar el público, ¿no?, escribir literatura infantil para niños y que sea de consumo masivo por los niños. O sea, en un corto tiempo, o a lo mejor un proyecto a largo, pero no tan largo plazo, de que ya vayamos mejorando los índices de lectura en nuestro país, que son muy críticos. Bajísimos. Tiene un promedio de lectura de medio libro al año que es crítico, sí, y que debemos ir mejorando los índices y con eso ir ganando territorio y espacio en este campo. Finalmente, Julito, hay una parte, bueno, vamos a hacer como una especie de ejercicio de imaginación. Vamos a trasladarnos un poco hacia el futuro y vamos a ver en estos 4 años que están empezando, ¿cuál es tu visión de Loja luego de este plan de acción? Bueno, yo aspiro que al terminar nuestra gestión, querer dejar sentadas las bases de un proceso verdadero de fortalecimiento de la cultura de Loja y su provincia, y queremos que Loja al futuro sea reconocida no por el membrete, sino por los procesos que se desarrollan en nuestra ciudad, porque llama la atención cuando publicitas o marketeas Loja, la capital cultural o Loja, la ciudad del festival, y cuando a alguien le llama la atención ese título, uno dice, vamos a ver qué tiene de musical la ciudad. Llegan aquí y no encuentran procesos, no encuentran activaciones. Entonces sí debemos trabajar en una agenda, ¿sí?, en una agenda articulada, consensuada, qué sé yo, con todas las instituciones, para que se muestre al mundo la ciudad como la que se dice ser, ¿sí?, y que cuando venga a Loja vean lo que está diciendo en su título, Loja, la capital cultural. Entonces vean cultura, vean arte, vean música. Hay un proyecto interesante que lo promueven las 3 universidades de Loja, con la Universidad Internacional, la Universidad Nacional y el UTPL, en promover Loja, la ciudad universitaria, para que los estudiantes que vengan a formarse en estas universidades no solo vean la universidad de prestigio, sino vean el entorno en el cual ellos se educan. Entonces, si un estudiante extranjero quiere venir
a una de nuestras universidades, ellos van a escoger, a más de la calidad de la universidad, van a escoger la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene una agenda cultural, porque tiene espacios para poder compartir extracurricularmente. Entonces son cuestiones que la posicionan a Loja como una ciudad cultural, universitaria, segura, que le permite atraer gentes, personas que van a venir a inyectar recursos y a la final irla posicionando como lo que es la ciudad cultural. Visiblemente con resultados. Exactamente. Bueno, yo, Julito, antes de terminar, pues agradecerte y felicitarte por este inicio, porque todavía estás en los inicios de este periodo. Conozco de tu trayectoria y sobre todo de las cosas que tú ya estás empezando a generar y a transformar a Loja en lo que realmente hemos estado hablando. Que tenga frutos visibles, medibles y que realmente sea la promotora de elementos a nivel nacional y, por qué no, internacional, como ya he venido haciendo. Sí, muchísimas gracias también por el espacio y pues esto nos permite también ir comunicando las actividades y fortaleciendo los procesos que se vienen desarrollando en la Casa de la Cultura en coordinación con la comunidad y con los colectivos. Bien, para finalizar, amigos, ver que la cultura viva hace énfasis en eso, en una participación activa con la gente, donde se apueste por procesos. Sabemos que las mejores decisiones y lo que generalmente, hablando de cultura, se apuesta es por resultados a mediano y largo plazo. Las cosas que son improvisadas a veces duran muy poco, pero cuando se trata de cultura es importante trabajar en procesos para que sean sostenibles y sustentables con el tiempo. Bueno, les agradezco mucho a toda la gente que nos acompaña a través de Canal Sur y nos vemos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche aquí en tu programa El Diván. Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el vaivén, cultura y arte, su eco también. Música suena, es magia en la voz. Coaching nos guía, un faro feroz.